Muy buenos días. Vamos entonces a hablar de la importancia que tiene en la actualidad el concepto de naturaleza expuesto por Hadot y comentado en clase. En anteriores trabajos que se habían enviado y en un anterior video que yo tengo, estuve hablando de cómo en el siglo XVII Bacon, Mersenne, Descartes, Pascal, gracias a esa fe religiosa que tenían, habían desarrollado una visión mecanista del mundo donde la ciencia y la religión irían a la par, con la falsa idea pues de que en el siglo XVII se había encontrado un equilibrio. Para esa descripción, entender con ella de que es una falsedad, recordamos a Galileo en la Inquisición, de la cual surgió pues la angustia que pesó desde entonces sobre la investigación científica. Descartes planteó que Dios podría haber hecho dos mundos de apariencia idéntica que funcionaran con mecanismos diferentes, por lo que pudimos analizar sobre la constatación y la medición de fenómenos naturales, pero no podemos comprender verdaderamente sus causas. En la actualidad, ¿por qué cobra tantísima importancia este concepto de la naturaleza expuesto por Hadot? Porque actualmente nos podemos remitir al secreto divino, una doctrina antigua, que dijo Seneca que si era cierto o no, quienes lo podían discutir eran aquellos que supieran lo verdadero. Más adelante nos encontramos los sistemas de Newton y demás. Pero independiente a esto, ya citado, la naturaleza siguió personalizándose en las obras artísticas, lo que me lleva a contemplar a Dios en esas cosas sutiles, imperceptibles y casi invisibles que el cerebro no puede apreciar gracias a la costumbre de vivir de manera mecánica. Por lo tanto, más que de los antiguos sabios se esforzaran en arrancar a la naturaleza sus secretos para satisfacer las necesidades mecánicas, siempre la naturaleza con su magia ha devuelto a sabios, filósofos y religiosos para que consideren a la naturaleza como la portadora y hacedora de la magia constante que oculta los secretos más profundos para la evolución del hombre y su mantenimiento en su superficie. Entonces, es importante precisamente por esto, por la evolución del hombre y el mantenimiento de este en la superficie de la tierra. Pero es imperante primero conocerse a sí mismo para poder conocer los misterios de la naturaleza y la magia oculta en sus riquezas. Frente a las ventajas y las desventajas del ejercicio de la curiosidad, de acuerdo a la propuesta y los comentarios que vimos en clase, pues las ventajas y las desventajas son tantas como uno les quiera ver, pero casi siempre la mayor desventaja es que esta curiosidad ha sido utilizada, ha sido usada, es más que nada para el hombre imponerse sobre la naturaleza, lo que pues claramente es una desventaja, porque el hombre nunca podrá estar por encima de la naturaleza. El profesor Juan Edilberto varias veces repitió que el conocimiento no es un punto de partida, sino un problema que se debe de enfrentar. Y a esta pregunta nos vamos a dedicar. Vamos a dar un repaso rápido en las notas del profesor y todo lo que el profesor habló entonces frente al tema de la curiosidad y al tema de que el conocimiento no es un punto de partida, sino un problema que se debe enfrentar. Vamos entonces a dar un rápido paso por esas notas. El profesor estuvo hablándonos muchísimo de que la ciencia en sus comienzos estuvo muy subvencionada, como moldeada por el mecenazo. De la misma forma que hoy se ve influida por los organismos de financiación. El equivalente tal vez de esa presión que las instituciones académicas ejercen sobre los científicos para que publiquen los artículos que las vuelvan prestigiosas era pues como igual a esa época en la que se habla todo esto de Bacon.
Hay un nuevo modelo para la curiosidad y es que la sed del conocimiento se convirtió en algo aceptable siempre que se tratara de aplacar con elegancia desapasionada. Y ahí el profesor empezó a explicarnos varias cosas acerca de William Emmons, en las cuales vimos los gabinetes de curiosidades, ¿sí? Vimos cómo contribuían y también incluían reliquias religiosas, objetos insuscitados como fantásticos, que por su rareza pues adquirieron un valor económico. Se consideraba digno de coleccionar solamente lo que era exótico, insólito, espléndido, maravilloso, y se juntaba sin entender pues como el criterio y la clasificación científica. Esos gabinetes de curiosidad no eran pues pequeñas habitaciones para recibir visitas de confianza, sino que eran cualquier espacio cerrado que permitieran pues como apilar todas estas cosas, que se convertían entonces en unos gabinetes mentales que venían a hacer unas contemplaciones de las relaciones entre las cosas mediante el proceso que tomaba prestados esos elementos de la experimentación como de la gnóstica. El conocimiento era una promesa de poder terrenal. El que tenía el conocimiento pues realmente era el que tenía el poder. Hubo un exceso arbitrario y absurdo como de todo muy bonito, de todo muy virtuoso, que no fue asimilado, y se dio así un despliegue de efectividad que era acaparador, que nada pues tenía que ver con los secretos ocultos del mundo. Adicionalmente a eso, el profesor nos estuvo hablando de todo lo que significaba la virtud y todo lo que significaba la iglesia cada vez con más violencia y con más doctrina. Una ficción por el coleccionismo que venía pues prácticamente de familia y que hacía entonces que todas estas situaciones que se debían de enfrentar como un punto de partida dejó de ser realmente el foco para tener entonces que enfrentar el conocimiento vendido desde ese punto como algo que se tornó en un completo peligro pues como para las perdón, como para las sociedades de esa época y que hoy siguen repercutiendo. Por lo mismo, entonces, el conocimiento no es un punto de partida, es un problema que se debe enfrentar, porque el profesor nos hizo muchísimos llamados a escudriñar, a ser curiosos, a investigar, a no quedarnos con lo primero que nos dicen, sino buscar lo que nos satisfaga esa curiosidad de una manera en la cual nosotros podamos encontrar las ventajas y las desventajas. La relación que se puede establecer entre la naturaleza y la curiosidad, pues es una relación que nos puede traer muchas ventajas, porque de la naturaleza podemos aprender demasiadas cosas y allí están ocultos todos los secretos que necesitamos para sobrevivir en este plano. Pero también esa curiosidad malsana, mal llevada, mal administrada, nos puede llevar a terminar de dañar este lugar en el cual estamos viviendo y para el cual fuimos entonces diseñados en nuestras perfecciones. Muchísimas gracias. Bueno, y para finalizar, me quedo con ese pedacito del tercer capítulo del Teatro de la Curiosidad, que nos decía que los cielos, los mares, en el entero orbe terráqueo, desde los diversos ornamentos de su superficie hasta los tesoros más recónditos de sus entrañas, todas las obras visibles de Dios son tu materia de estudio. Ese pedacito de John Evelyn en 1667 acaparó mi atención
Y como lo manifesté en la clase, sigue siendo motivo de eso que me llena profundamente y de que me inspira profundamente con esta clase, al entender de que pues realmente todo lo que yo veo, todo lo que hay, todo lo que existe, pues se torna realmente en esa fuente para satisfacer mi curiosidad, para llenar mis conocimientos y para pues hacerme cada día una mejor persona. No se necesita demasiado, se necesita poco, pero lo que se necesita es entender que todas esas obras visibles son materia de estudio. Todo es materia de estudio. Todo lo que mis ojos ven es materia de estudio. He ahí la necesidad de que cada día hayan más personas que se vuelvan habilidosas en el uso de la sana curiosidad. Y de allí partir entonces en un estudio que nos deje a estas nuevas generaciones realmente aplicaciones directas, diversas, que aparte de la curiosidad nos llenen del profundo conocimiento de la naturaleza, que es la que realmente tiene todos los secretos allí guardados para la supervivencia nuestra y del planeta Tierra. Profesor, muchísimas gracias por todas estas clases. Realmente ha sido una puerta abierta a un mundo y a una dimensión para mí totalmente desconocida, que en esta época me ha llenado de magia, me ha llenado de otras cosas totalmente diferentes que me han permitido explorar nuevos campos, tanto en el estudio del derecho como en el estudio de la naturaleza misma. Muchísimas gracias porque ha abierto una puerta de cierta manera al autoconocimiento más profundo basado en todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias, profesor Juan Edilberto, por este semestre tan lleno de magia.